Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, inspirando sonrisas. Junio es el mes de la diversidad, en el que la comunidad LGBTIQ+ celebra su orgullo. Para este mes del año pasado, el DANE calculaba que hay unas 501.000 personas que pertenecen a esta comunidad. Y aunque han ganado derechos fundamentales, como el matrimonio entre personas del mismo sexo o la ley trans, que niños y niñas mayores de 12 años puedan cambiar de sexo con la autorización de sus padres, pero la discriminación y la violencia están al orden del día, especialmente hacia las personas trans. Hoy les cuento la historia de Aurora y cómo es ser una mujer trans y lideresa social en el sur de Caquetá. Para este episodio hablamos con Eduardo Ramos, vicepresidente de Relaciones Corporativas de la Cámara de la Diversidad, con Mauricio Toro, ex representante a la Cámara. También hablamos con la periodista y activista contra la violencia de género, Ginette Bedoya. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a mis preguntas. Tenía solo 5 años cuando tuvo la certeza de quién era en realidad. Era todavía muy pequeña y hacía lo que normalmente hace un niño de esa edad: jugar todo el día, correr en la calle y dibujar. Pero ella, además de esas actividades, sentía un impulso de ser una persona diferente. Esta no soy yo, sentía. El municipio de Curillo, Caquetá, donde creció, es pequeño. A duras penas tiene más de 11.000 habitantes y no hace mucho tiempo la carretera hasta Florencia, la capital del departamento, todavía era una vía destapada que tomaba 10 horas atravesar. Ahora son solo 2. Curillo se podría decir que es una gran finca con un pequeño pueblo que marcan 459 kilómetros de extensión. Aunque su cabecera municipal no supera las 2 docenas de avenidas por menos de la mitad de calles, podría ser la mitad de un barrio de Bogotá. Y como en muchos municipios pequeños, casi siempre todos se conocen. Su mamá, cabeza de familia, como en más del 40% de los hogares en Colombia, era carnicera, un oficio que tradicionalmente ha sido más bien masculino, y criaba cerdos. Para que la ayudara en el negocio que mantenía a la familia, le fabricó una carretica Aurora que salía a recoger por las calles los restos de comida para hacer el aguamasa para alimentar los marranos. Entonces la comenzaron a conocer como la loca aguamacera. También le decían la loca marranera, pero nunca lo tomó como un insulto y se apropió de él, le dio la vuelta. Esos no son los únicos nombres que le han puesto, pero todos terminan usados a su favor. Cuando tenía unos 14 años, para una obra de teatro que estaban preparando en el colegio, para la clase de inglés, interpretó un papel, el de una mujer. Esto no sería nada extraño si Aurora en ese momento no fuese lo que se considera un niño o un varoncito, con lo que normalmente se supone que sea alguien que nace con un cromosoma X y otro Y. Esa fue su primera trepada, es decir, la primera vez que se puso una peluca, un vestido de mujer y usó maquillaje. Se sintió como Gloria Gaynor. Causó revuelo, claro, pero ser una estudiante brillante, aplicada, evitó que se metiera en problemas, porque no es un secreto para nadie que el hecho de que un niño varón se vista de mujer puede meterlo en problemas disciplinarios en su colegio o comenzar una oleada de matonería y maltrato. Desde entonces tuvo que esforzarse más, ser más inteligente, más aplicada, para que la discriminación fuera menor o para que parara. Se refugió entonces en la biblioteca del colegio, en los libros. A pesar de que había una certeza en su interior, recientemente confirmada por lo que había sentido después de vestirse, verse y sentirse como una mujer, como lo que de verdad era, empezaba a sentir los efectos de la discriminación. Incluso sus profesores la obligaban a jugar fútbol y a seguir usando el uniforme masculino, aunque ella no quería ni se sentía cómoda. No iba a ser fácil. El camino que seguía era una carretera destapada y con muchos obstáculos, como la que llevaba de Curillo a Florencia. Desde mi experiencia de vida, la decisión, digamos, de hacer el tránsito, a todas y a todos nos cuesta mucho, digamos, tomar la decisión y hacer el proceso de transición. Creo que es una de las cargas, digamos, más difíciles, digamos, de hacerse, digamos, esa pregunta, de descubrir quién es en realidad una o una. Y siento que yo tuve conciencia de ello como desde los 5 años, o sea, desde muy, muy chica. Yo dije, me siento una persona diferente, esta persona no soy yo, y creo que tengo conciencia de ello. Y de hecho, como todo empezó el proceso de todo el amaneramiento y todo lo que, digamos, como al botar plumas y todo eso, entonces siento que ahí entendí muchas cosas, es eso. Y a mis 31 años siento que sigo transitando y aprendiendo todos los días de mi vida.
Con el tiempo encontró otro espacio seguro. Con sus amigas se reunía después de clase a hacer tareas, a escuchar música de Laura Pausini y a bailar con música de Shakira o de las Spice Girls. El baile fue otra forma de encontrarse a sí misma. Uno de los primeros sentimientos que tuvo cuando quiso transicionar fue miedo, pero fue ese mismo miedo el que la ayudó a movilizarse, a preguntarse muchas cosas sobre ella misma. También sintió temor y rabia por no entenderse. Su mente era una maraña de pensamientos y sentimientos cruzados, especialmente en un país que vigila permanentemente el cuerpo, lo diferente, lo raro, lo que no está en la norma. Ser una adolescente trans en un lugar en el que todo estaba determinado por lo binario, por lo masculino y femenino sin matices, no hacía la situación más fácil. Recuerda Aurora que la primera persona no binaria o gay que vio fue una peluquera trans en el pueblo, una persona bastante androginizada. También le causó curiosidad y más adelante, de la manera más insospechada, fue a través de una telenovela que se sintió fascinada e identificada. En ese momento, uno de los canales de televisión abierta del país transmitía una novela en horario estelar llamada Los Reyes, una adaptación de la original argentina llamada Los Roldán, que cuenta la clásica historia de una familia popular que pasa a ser millonaria, pero lo que no es tan clásico es uno de sus personajes, la tía Laisa, una mujer trans interpretada por la actriz cucuteña Endri Cardeño. Está molto chic, super divi. No recuerdo otro personaje trans en la televisión colombiana, pero Laisa marcó un antes y un después. Así fue para Aurora, que al ver a Laisa se sintió identificada por primera vez. Por esa época, Aurora vendía chocolates en el colegio y fue entonces que llegó otro apodo a la larga lista de apodos que le han puesto en su vida, Chocolaisa. Ese también lo llevó con orgullo, lo hizo suyo, se lo apropió. Cuenta Aurora que ese fue un quiebre en su vida, porque a raíz de esa historia, que en principio puede parecer una simple anécdota, no solo vendió muchas chocolatinas, sino que comenzó a cuestionarse su identidad. Ella, desde temprano, sabía que era una persona distinta a las demás que conocía, pero se dio cuenta de que era una humana y que no tenía por qué sentirse mal por eso, por su realidad, por la que el mundo todavía hoy la juzga, le dice que está mal por ser quien es. Pienso entonces en lo importante de lo que llaman representatividad o inclusión de comunidades como los afrocolombianos, las trans, los indígenas, que con frecuencia no son tenidos en cuenta en el cine. Recuerdo la discusión sobre la nueva Sirenita, que es negra. Verse representados en la cultura popular también es importante, algo que uno olvida cuando siempre se ve representado por todos los superhéroes o protagonistas, que casi siempre son hombres blancos. Para Aurora fue importante ver a una mujer trans como protagonista. Se sintió vista, con un espacio en el mundo. Y como si todo lo vivido hasta entonces, toda la discriminación y el maltrato no fuera suficiente, todavía faltaba uno de los momentos más importantes y tensionantes, el de decirle a su mamá quién era. Ya ella sospechaba. Su hijo en ese momento era un muchacho amanerado, pero sus ideas todavía no habían sido confirmadas. Voy a dejar que sea ella misma quien cuente la historia. Fue muy chistosa la forma en que yo salí del closet, digamos, como persona disidente o persona gay, digámoslo así. Tenía una amiga muy querida por mí en Curillo. Entonces ella me dijo que me quedara en su casa esa noche, que la acompañara porque su compañero estaba de viaje. Entonces por un tema de seguridad y eso, ella me pidió ese favor. Entonces yo le pedí permiso. Yo a mi mamá siempre le pedí permiso para todo porque era menor, ¿no? Entonces yo le dije, ay, es que me voy a quedar donde una amiga, ya la conocía muy bien. Entonces me dijo, ¿y a usted no le da pena que le cuenten a ella que usted estuvo por allá, no sé qué? Y yo dije, ay, mamita, por favor. O sea, nada más pendejas. Y es que yo antes de cerrar la puerta, yo le dije, bueno, me voy, chao. Entonces me dijo, ¿se va a meter en problemas? Yo le dije, no. Yo le dije, es que a mí no me gustan las mujeres. Y adiós, chao. Entonces como que, ¡pa! El asunto fue que, digamos, mi salida fue muy curiosa, muy chistosa. Pero también desde el cuidado de mi mamá. Yo sé que ella sabía, todas las mamás saben, todas, pero ella necesitaba una confirmación. Y pasó así, fue como algo muy espontáneo y explosivo. Yo dije, por fin me liberé. Y sentí una fuerza extraña en mí que por fin entendí el concepto de libertad. Fue mi primer práctica libertaria, creo yo. Mi mamá ese día, yo sí la noté rara cuando llegué, no sé qué, pero después ya me sirvió el almuerzo, pero yo sí la noté un poco extraña. Pero ya mamá es mamá. Desde entonces, y como tributo a su abuela materna, se llama Aurora. El amor de su mamá, de sus hermanos y de la gente que la rodea la ha ayudado a blindarse emocionalmente, a que su transición fuera menos difícil. Pero este es un privilegio en un país transfóbico y machista, en el que decisiones como la de Aurora, en muchos casos, generan una reacción muy diferente en la familia.
Terminó el colegio y las oportunidades en Curillo no eran muchas, menos para una mujer trans. No sabía qué hacer con su vida, como cualquier adolescente. Luego de estudiar en el SENA, su mamá halló la forma, como pudo, de ayudarla para que se fuera a estudiar licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de la Amazonía. Pero la vida le tenía preparados otros caminos y fue cuando conoció los movimientos sociales. Otro quiebre en su vida. El departamento de Caquetá es quizá uno de los más golpeados por la violencia en el país y donde hay problemas siempre habrá un movimiento social para ayudar. Fue entonces cuando comenzó su formación política, de la mano de movimientos de izquierda y, como dice ella misma, tuvo su formación, entre comillas, mariquista y marxista, una combinación no muy sencilla en un país donde pensar y ser diferente puede ser duramente castigado. Esos años de militancia la hicieron el sujeto político que es ahora, en busca de soluciones para los problemas de las comunidades más vulnerables, como las víctimas de violencia, como los pobres o como la comunidad trans. Llegó entonces una nueva etapa. Ya había sido la loca de los Barranos, la loca Guamacera, Chocolaiza, ahora era el turno de Zunga, la perra roja. Yo nací en una marcha antitaurina. Incluso hay una foto muy curiosa por ahí en mis redes. Hubo una protesta estudiantil por un tema, digamos, en la universidad, y en ese entonces también había como paro campesino, creo en el 2012, 2013, pero era el gobierno Santos. Hubo una marcha antitaurina en Florencia por temporada de ferias y eso. Entonces yo dije, yo quiero teatralizar la vaina y quiero performarme. Yo tenía miedo, yo dije, yo quiero irme vestida de perra, dije. Entonces cogí un chiro y lo transformé con pinturas. Incluso el traje aún lo guardo. Yo me vestí como una perra dálmata, pero esa perra era más pinta de vaca que de perra. Entonces de ahí un amigo me dijo, usted sí es mucha zunga. Entonces yo dije, clic. Hice clic con eso y yo dije, ando buscándole nombre a un personaje. Yo zunga, yo dije, la perra roja. Porque en ese entonces militaba en la Juventud Comunista y mis ideas de izquierda, digamos, me identificaban mucho. Entonces siento que de ahí nació el nombre. A mí me bautizaron, pero yo me apropié de ese insulto para pedagogizar la maricada y para transformarlo. Pero el machismo tan arraigado en todos los espectros políticos la terminó alejando. De estos movimientos salió corriendo porque no había protocolos de género y hubo mucha violencia y transfobia. Le quedaron los aprendizajes, eso sí. Quedó entonces una nueva Aurora, ahora más curtida en temas de la defensa de derechos humanos, de gestión, de litigio estratégico, y fue entonces cuando tuvo una nueva transformación, en esta ocasión en la lideresa defensora de los derechos de la comunidad trans que conocemos hoy en día. Los aprendizajes no habían sido fáciles, especialmente en Florencia, una tierra literalmente en las periferias del país, selvática, tan voluptuosa como extensa, en pleno piedemonte andino. Porque no es lo mismo ser un activista en Chapinero, Bogotá, que en una región apartada de Colombia, un país donde el centralismo es la regla. Para muchos, hasta este punto, el único problema de ser una mujer trans es la discriminación, pero ese es quizás el más visible de los obstáculos. Según Naciones Unidas, el promedio de vida de una mujer trans en Latinoamérica está entre los 35.5 y los 41.2 años, mientras que la esperanza de vida general es de 75 años, es decir, una mujer trans en promedio vivirá la mitad que una persona cisgénero. Pero es parte de la cotidianidad de las personas trans, el rechazo, la exclusión por ser como son. Pero no es lo único que le ha pasado. Aurora ha sido víctima de atentados, ha tenido que mudarse con frecuencia y no comparte nunca su ubicación. Se siente vigilada constantemente y no solo para juzgarla por su apariencia o por ser mujer trans, sino por ser una líder social, que casi siempre es un oficio de alto riesgo en Colombia. Ahora hay visibilidad, pero yo creo que la presencia fuerte de grupos armados ilegales, el cartel de Sinaloa, el Clan del Golfo, los grupos armados, incluso las FARC, las disidencias, o sea, siento que aquí pasa de todo, es fregado, porque todavía se ejerce un control y vigilancia sobre el cuerpo. Todavía, digamos, en Cartagena del Chairán, San Vicente, incluso en el sur de Curillo, Solita, Solano, Caquetá, están apareciendo vallas de grupos armados, están volviendo a pedir vacuna, están, digamos, pasando una serie de cosas que, digamos, que van en contra, digamos, de la seguridad y la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas, y que, por supuesto, esos grupos también legitiman prácticas de violencia y abuso en contra de nuestras identidades, y siento que eso es peligroso. Si bien es cierto, el avance legal
no es avance social. Yo siento que aquí tenemos muchos derechos, muchas sentencias de la Corte y que no han sido un favor. Yo creo que el tema legal ha sido un territorio en disputa por parte de las personas LGBT en este país y siento que es inacabado, que es infinito. Y siento que ese avance legal que se ha tenido en Bogotá o en las grandes ciudades no es el avance social que uno esperaría en Caquetá. Para Aurora, las personas trans son las más visibles de la comunidad LGBTIQ+, pero las que a menos derechos pueden acceder. A pesar de sentirse orgullosa de ser del Caquetá, se describe orgullosamente como transamazónica, sabe que ser una mujer trans y líder social en un departamento en las periferias es un esfuerzo doble porque las identidades como la suya están atravesadas por la guerra, por los múltiples actores del conflicto que tienen presencia en el sur del país. En febrero de 2022, la JEP anunció que abriría una línea de investigación sobre las discriminaciones y violencias a personas de la comunidad LGBTI, sobre discriminaciones y violencias en contra de niños con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas en el marco del reclutamiento. Esta comunidad no ha sido ajena al casi eterno conflicto armado del país. Por el contrario, ha sido junto con las mujeres un grupo especialmente afectado. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, el conflicto armado colombiano ha dejado más de 27.000 mujeres y personas LGBT víctimas de violencia sexual que han sido violentadas por parte de todos los actores del conflicto armado, legales e ilegales. De acuerdo con el reporte de Derechos LGBT y el conflicto armado en Colombia, hecho por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex y LGA Mundo y Colombia Diversa, abro comillas, además de desapariciones y crímenes por prejuicio, la violencia sexual es uno de los repertorios principales de violencia ejercidos contra las personas LGBT en el conflicto armado colombiano. Cierro comillas. Según este mismo reporte, hay evidencias de que la guerrilla de las FARC-EP usó la violencia sexual como una forma de, entre comillas, corregir aquellas sexualidades consideradas inapropiadas o incongruentes con las normas morales de ese grupo para las comunidades o territorios que pretendían gobernar. ¿Por qué esta comunidad se convirtió en un blanco para los crímenes sexuales de los actores de la violencia en Colombia? Le traslado la pregunta a la periodista y activista contra la violencia de género, Ginette Bedoya. Uno de los capítulos que falta por documentar aún más en el marco del conflicto armado fue la violencia sexual que se ejerció contra la comunidad LGTBIQ+, desde los grupos armados ilegales, específicamente las FARC y varios bloques paramilitares que usaban el abuso y la tortura sexual para supuestamente castigar las conductas de lesbianismo o de homosexualismo al interior de sus filas. Los testimonios que se han podido recoger de hombres homosexuales dentro de las FARC son dramáticos porque los juicios de guerra que se les hacían estaban encaminados precisamente a vulnerar sus cuerpos y de esa manera hacerles entender supuestamente que estaba mal tener estas prácticas supuestamente incorrectas desde la identidad sexual de cada una de estas personas. Si bien el número de personas de la comunidad LGBTIQ+, que han sido asesinadas en 2022 se redujeron respecto a las de 2021, sigue siendo un problema estructural, una práctica que sigue vigente no solo por parte de grupos armados, sino en el día a día en las principales ciudades del país. En 2022, 145 personas LGTBI fueron asesinadas, según un informe de la Corporación Caribe Afirmativo. Pero siento, digamos, que las identidades acá se ven atravesadas por la guerra, horriblemente. Entonces tenemos siempre actores armados, incluso actores legales, fuerzas militares, instituciones, que ven el tema de una manera extraña. O sea, yo siento que, digamos, que hacen políticas, oficinas de género, programas LGBT y eso, digamos, por muchas zonas del país. Siento que la guerra determina mucho y las relaciones entre instituciones, sociedad civil, activistas y actores armados tienen unas dinámicas totalmente distintas frente a lo que sería Bogotá, Cali, Medellín. Siento que se ejerce una mayor vigilancia del cuerpo, una vigilancia sobre el espacio público todavía, porque hay violencia verbal, violencia física hacia personas abiertamente trans o LGBT o no binarias, pero siento que es tenaz toda esta construcción. Como si fuera poco, la inclusión laboral es otro problema que enfrentan las personas trans.
Según el Centro Nacional de Consultoría, únicamente 4 de cada 100 personas trans en el país cuentan con un contrato laboral y, de acuerdo a esta misma organización, más del 50% del personal que labora en las áreas de talento humano no saben cómo abordar la empleabilidad en las personas diversas. En muchos casos, la exclusión del mercado laboral y la discriminación en general son obstáculos que llevan a que las personas trans terminen en trabajos como peluqueras o como trabajadoras sexuales. Como se lee en el artículo académico Discriminación laboral a la comunidad trans de las autoras Jessica Borella, Maya Campilay, Julieta Gómez, Constanza Verón Maldonado y Estela Salazar, abro comillas, en el imaginario social, la persona trans no figura ocupando empleos estables y con salarios dignos o teniendo acceso a estudios universitarios. Al contrario, las mujeres trans, por ejemplo, se las piensa como destinadas al trabajo sexual, a ser bailarinas o dedicarse al estilismo. Y si bien es verdad que gran parte de las mujeres trans se ganan la vida realizando estas actividades, en gran medida se debe a la discriminación laboral. Cierro comillas. Busco a Eduardo Ramos, vicepresidente de Relaciones Corporativas de la Cámara de la Diversidad, y le pregunto, ¿cómo hacer para que esta población pueda acceder al mercado laboral? En la Cámara de la Diversidad, una agremiación que reúne más de 250 empresas, las más grandes del país que trabajan por la inclusión de personas diversas, tenemos claro que hay 2 grandes retos. El primero tiene que ver con el cambio cultural. Como empresas debemos formar y sensibilizar a todos nuestros colaboradores, proveedores e incluso clientes sobre los conceptos más básicos de diversidad, equidad e inclusión y cómo la diferencia del ser humano es un valor que nos fortalece a todos como sociedad, que las empresas más diversas son más competitivas, al igual que las sociedades más diversas son más innovadoras. Y un segundo reto que debemos vencer tiene que ver con nuestros procesos internos. Todos nuestros equipos, desde la preselección, selección, contratación, deben saber cómo atender a la población diversa de acuerdo a un enfoque diferencial y tener en cuenta las necesidades particulares de este segmento de la población en los procesos de selección, contratación y beneficios de las organizaciones. Incluso si una persona trans tiene empleo y no ha sido víctima de la violencia, es decir, tiene derechos humanos básicos como cualquiera, hay un estigma del que es raro salvarse, el de personas pervertidas, malas o incluso peligrosas. Esto es una carga terrible para la salud mental, es una violencia silenciosa que deteriora la salud mental de millones de personas. La encuesta nacional Estrés, Salud y Bienestar de las Personas LGBT en Colombia, realizada en 2020 por el Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la Universidad de California y el Proyecto Colaborativo de Colombia, dejó unos datos alarmantes. En términos de salud, un 72% de los encuestados reportaron al menos angustia psicológica moderada, el 55% de los encuestados reportó haber tenido pensamientos suicidas en su vida y 1 de cada 4, el 25%, había intentado suicidarse al menos una vez. Y 1 de cada 5 encuestados LGBT, 21%, ha recibido tratamiento de alguien que intentó cambiar su orientación sexual o hacer que se identificara con su sexo asignado al nacer, entre comillas, terapia de conversión. Narrar de lo que se trata la terapia de conversión bien podría ser un relato de terror. Los testimonios de las víctimas y sobrevivientes a esta tortura son desgarradores. Esta es una práctica barbárica, es una intervención a la que someten a personas de la comunidad LGBTIQ+, para hacerlos cambiar su orientación sexual o su identidad de género. En julio de 2020, el experto independiente de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal Borlós, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos e hizo un llamado a los estados con miras a, comillas, colaborar para instaurar la prohibición mundial de las terapias de conversión, cierro comillas. Según palabras de Madrigal, abro comillas de nuevo, los métodos de las terapias de conversión se basan en la creencia de que las personas de orientación sexual e identidad de género diversa o diferente son de alguna manera inferiores moral, espiritual o físicamente debido a su orientación o identidad y que se ha de modificar esa orientación o identidad para solucionar esa inferioridad. Cierro comillas. No deberíamos necesitar las declaraciones de un experto para que estemos de acuerdo en que las terapias de conversión son inhumanas. En noviembre del año pasado se radicó por segunda vez en la historia un proyecto de ley para acabar con estas prácticas. En la legislatura anterior, el entonces representante Mauricio Toro lo intentó, pero el proyecto se archivó por temas de tiempo.
Busco al exrepresentante e impulsor de este proyecto de ley. Quiero preguntarle por qué ha resultado tan difícil prohibir algo que a todas luces viola los derechos básicos fundamentales de una minoría. El problema es que en Colombia todavía hay muchísima homofobia que se esconde y se disfraza de religiosidad o de falsa psicología. Entonces hay personas que siguen creyendo que ser LGBTI, que ser una persona diversa es algo malo, algo equivocado y que por lo tanto puede o debe ser corregido. Adicionalmente hay toda una cadena de personas y entidades dedicadas a cobrar por estas mal llamadas terapias de conversión, donde se aprovechan de familias pues que en su ignorancia creen que están ayudando a su familiar para que se cure, para que deje de ser diverso, pero lo que están es cayendo en una estafa que lleva a que sus familiares sean violentados y maltratados y así los someten sin querer o queriendo pues a tratos crueles e inhumanos. Así que no hay nada que curar y lo que todos necesitamos como seres humanos es amor y empatía. Ser diverso, ser LGBT no es una patología, no es una enfermedad. Somos así, nos identificamos así y por lo tanto tenemos que poder vivir todos en nuestra diferencia con amor y con aceptación. En todas las experiencias de victimización que midió esta encuesta, las personas trans son las más afectadas de toda la comunidad LGBTIQ+. Por ejemplo, el 47% de las personas trans encuestadas afirmó haber sido amenazada con violencia, el 36% fue golpeado o atacado físicamente y el 27% fue agredida sexualmente. Y si una persona trans es víctima de uno de estos hechos, recurrir a las autoridades muchas veces no es la solución. Según la encuesta citada, comillas, el 20% de los encuestados LGBT reportaron que la policía o los funcionarios estatales habían sido verbalmente abusivos y el 11% reportó abuso físico. Las experiencias de abuso verbal y físico por parte de la policía fueron especialmente altas para las personas transgénero, 29% y 24% respectivamente. Cierro comillas. A pesar de estas preocupantes cifras, parece que no le importara más que a las personas de la comunidad LGBTQ+. Aunque como lideresa social ha ayudado para que muchas personas trans cambien su sexo y nombre en sus documentos, todavía aparece su nombre de nacimiento en su cédula porque decidió hacerlo a su ritmo. Su transición no ha terminado, su lucha para garantizarle los derechos y promover el respeto de su comunidad tampoco. Encontré en esta historia de una trans de un pueblo apartado la manera de celebrar el mes del orgullo. Por supuesto, existen estas discriminaciones y violencias en las grandes ciudades, pero al menos el control social hace que algunos agresores se lo piensen dos veces. En las grandes ciudades, la agenda de orgullo es robusta, es visible y tiene grandes defensores. De alguna manera está normalizada la celebración. Espero con esta historia que no nos olvidemos de estas comunidades en la periferia, en la que todo es el doble de difícil y el maltrato es el doble de normal. Respetemos y promovamos el respeto y aceptación de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis, queer, intersexuales o agénero y asexuales o arománticos. Hagámoslo por un país en el que nadie tenga que convertir el odio en amor ni un apodo ofensivo en orgullo como método para sobrevivir. Hagámoslo por un país en el que todos tengan la posibilidad de ser sencillamente lo que quieren ser. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo número 40 de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero.